Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Y 11 minutos, arrancamos la buena economía, como saben, con el patrocinio del Ateneo Mercantil, y saludamos, que es la primera vez que viene a nuestros estudios, y espero que no sea la última, Vicente Montañez Valenzuela. Buenos días, otra vez. Muy buenos días, Isabel, un auténtico placer. Él es valenciano, tiene muchas cosas, es ingeniero de caminos, máster en dirección comercial y marketing, máster en business administration, socio director de alquilerdeejecutivos.com, que luego comentaremos a ver lo que es esto, porque lo de alquiler de ejecutivos, ¿qué pasa? Que una empresa llama y, oye, necesito 3 ejecutivos. ¿Cómo lo quiere? ¿Morenos, rubios, altos, bajos? Ahora veremos que de eso algo hay, efectivamente, sí. Y luego, estás muy vinculado a los medios de comunicación, te gusta mucho la economía y participas en muchas tertulias, colaboras en diferentes medios, tanto de radio como televisión a nivel nacional. Las podemos nombrar como son muchas, ¿verdad? No nombramos la competencia Intereconomía, Telemadrid, Gestiona Radio, Radio Ya, Cadena Ibérica. Publicas artículos de opinión en periódicos como Expansión, El Mundo, Financiero o Diario Ya. La verdad es que eres muy completito, Oye, menudo fichaje. Y en ocasiones me da hasta tiempo para dormir. Eso, fíjate, ya no ha tenido el valor de venir aquí, Bueno, ya has participado en foros económicos, en jornadas de economía, y sobre todo a mí lo que me gusta es que dice o reza en vuestra página que habláis de una economía accesible para todo el mundo, una economía que le entienda a todo el mundo. Así es. Con palabras sencillas. Sí, porque... Como para tontos. Sí, porque muchas veces con el tema de la economía nos empeñamos en complicarlas con palabras que la gran mayoría de la gente no entiende, y al final si la economía es algo que aplicamos todos en mayor o en menor medida todos los días de nuestra vida, con lo cual no debería de ser difícil, tiene que ser comprensible, y yo creo que es un problema de explicarle a la gente con situaciones claras, cotidianas del día a día, lo que significa. Además es que economía tenemos que hacer todos. Cualquier ama de casa con el sueldo que entra en casa tiene que hacer las raíces amas cuadradas. De casa, efectivamente, hoy en heroínas. día tienen un máster directamente. Sí, efectivamente, claro que sí. Y sobre todo eso de apretarse el cinturón se lleva muy bien. Por cierto, hablando de palabras, hay una cosa que se dice mucho, sobre todo ahora por desgracia con el tema de los bancos, que yo exactamente no sé lo que es un test de estrés. Eso es una gran mentira por la que nos cuentan. Yo, si me hacen un test de estrés ahora mismo, estoy atacada completamente y daría un 100%. Pero bueno, ¿qué es eso famoso del test de estrés que se hace a los bancos para ver si son solventes o no, si tienen liquidez o no? ¿Qué es? Mira, vamos a ver. Esto del test de estrés, me vas a permitir que es una pequeña broma, sobre todo después de escuchar al anterior interviniente, ¿no? Esto es algo que no sirve absolutamente para nada. Claro. ¿Cómo que no? No, ¿Por qué se hace? Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Vamos a ver, mira, los test de estrés son una serie de dictámenes o de parámetros que obliga Europa a que cumplan las distintas entidades financieras y sobrepasen con determinado tipo de nota. O sea, a partir de ahí, pues con un 5, donde se analizan desde lo que es la estructura del balance hasta los ratios de solvencia, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de aspectos técnicos que en teoría, bueno, pues eso supone que el banco es totalmente fiable y que frente a cualquier situación controvertida de mercado, pues el banco puede tirar hacia adelante. Digo que no sirve para nada porque mienten, demuestra bien balón. Pero entonces, ¿quién los hace esos test? Porque luego, como de Bankia ya se dijo en su día que se habían falseado los datos, ahora del Banco Popular, que si quieres comentaremos algo, también se ha dicho que ha estado todo falseado. Entonces, ¿quién los hace esos test? ¿No habría una forma más objetiva para no mentirse? Mira, no sé qué pasa ahí. Sí, vamos a ver, lo que sucede al final es que siempre se acaba apalancando todo sobre la contabilidad. Es decir, que cada vez que se produce cualquier tipo de auditoría externa, lo que acaba
acabas utilizando los datos contables que la entidad facilita, y luego lo que haces es determinado tipo de verificaciones para entender, bueno, pues que estos datos son así. Lo que está sucediendo, ¿qué es? Bueno, pues lo que está sucediendo en el mercado financiero es, en principio, que esto no es una técnica exacta, ¿vale? Es decir, como cualquier auditoría, al final es una pequeña aproximación a una realidad. 2, estamos en un entorno económico donde no solamente la gente ha cambiado nuestra forma de vida y vemos cómo las cosas han evolucionado, sino que también en el sector financiero las cosas han cambiado, y han cambiado de una forma importante. Estamos hablando de que en el sector financiero en estos momentos se está comprando el dinero al 0% de interés. Esto ya es algo que extraña. Incluso poco... los depósitos están en interés negativo. Es decir, oye, que porque yo le deje el dinero a mi banco es que encima le tengo que pagar. Con esto que estoy intentando aproximar, lo que estoy intentando decir es que, bueno, estamos en un entorno muy raro, muy convulso, donde los modelos financieros y los modelos que utilizábamos habitualmente pues están cambiando porque la realidad ha cambiado. Y aparte hay otra situación real, y es que el Banco Central Europeo está interviniendo en la economía vía esa inyección de liquidez. Entonces, al final, esto lo que está es recalentando la economía y, por tanto, distorsiona muchos de los parámetros que habitualmente utilizamos. Y este es uno de los posibles motivos, sin pensar, que también se podría pensar, que haya manipulación por determinados motivos, pero bueno, sin pensar en esto, es uno de los elementos que también hace que... Eso es un delito y es una estafa. Quiero decir que habría que pedir responsabilidades. Por ejemplo, el tema del banco iba a decir de Valencia, que también lo tuvo. Bueno, que también hubo sus... Pero como eso ya es más lejano, ahora está de plena actualidad, por desgracia, el Banco Popular, que de hecho se está creando. Esta mañana estaba oyendo una plataforma que han creado de afectados, y estuvimos aquí hablando con Aliter Abogados, que son especialistas en todo este tipo de acciones, de cláusula suelo, etcétera, y que decía que bueno, que hay muchas posibilidades porque se han falseado los datos. Esto alguien lo hace, y esto tendría que estar penado. Bueno, vamos a ver, esto está debe ser fácil. Es constitutivo de delito si se ha producido algún tipo de falsedad. Yo no me atrevería en estos momentos a asegurar, ni muchísimo menos, una cosa por el estilo. Básicamente porque estamos hablando de datos y de auditorías que ni han sido públicas ni se han visto. Pero han dicho que estaba hace como 3 meses o 4 por ahí, que no había ningún problema en el Banco Popular, que era perfectamente solvente, y un banco no creo que caiga desde fuera, sin tener conocimientos de nada. En un mes yo no creo que se hunda. Mira, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay que tener dos conceptos, y voy a intentarlo explicar con ejemplos prácticos. Sí. Nada tiene que ver la solvencia de una persona. Es decir, tú imagínate que tú eres una persona, bueno, pues que en un momento dado tú tienes tu trabajo, tienes tu coche, tienes tu patrimonio, tienes una casa y un apartamento en la playa. Pero no tengo liquidez. Tú en principio eres una persona solvente, ¿de sí. acuerdo? Entonces, esta entidad, en este caso estamos hablando de una entidad que era solvente, es decir, sus tiene cuentas, patrimonio, pero lo que no tiene liquidez, vale, o poca. Claro, ¿no? Efectivamente, pero ¿qué sucede? Sucede que tú no llevas un duro encima, además has perdido la tarjeta y no tienes líquido, ¿vale? Pues a lo mejor soy un jeta. Claro. Si no voy a los sitios sin un duro y sin tarjeta y sin nada para que me paguen los demás. Efectivamente. Entonces, el problema que se plantea es cuánto tiempo puedes estar frente a una situación. ¿Cuándo se van a hartar tus amigos liquidez, de ti? ¿no? Efectivamente. Entonces, esto es lo que ha sucedido en el Banco Popular. ¿No? Y esto es lo que sucede en el Banco Popular, y es lo que sucede en la gran mayoría de las empresas. Es decir, cuando una empresa tiene, las empresas no quiebran más que por problemas de liquidez. Es decir, es cuando tú no tienes acceso a la liquidez. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención en este caso? Que existen mecanismos a través del Banco Central Europeo para haber inyectado liquidez. El motivo es, en base a que no se produce esa inyección de liquidez, incluso que hubiera sido previo a una situación preconcursal. ¿Por qué en un momento dado no se suspende la cotización bursátil por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando además aseguran que no lo quieren hacer para no intervenir en lo que sería la evolución habitual de un mercado? Pero por otro lado se están pidiendo informes porque se duda de la capacidad del banco. Y además lo acaban de hacer con este otro banco, ¿cómo se llama? Con Liberbank. Con Liberbank sí que lo han parado.
Sí, bueno, efectivamente. Con lo cual, hay una serie de aspectos que llaman poderosamente la atención y sobre los que estoy convencido que se van a sustentar las correspondientes demandas por parte de los principales afectados en este caso, que son los accionistas. Es decir, quiero recordar que lo han perdido absolutamente todo. Bueno, quedan muchas dudas abiertas. El tema de la cotización, el por qué la administración, concretamente las comunidades autónomas, ayuntamientos, procedieron a retirar los fondos de la entidad cuando lo más propio en esta situación es que se hubieran mantenido y que hubiera habido determinada misiva desde parte del gobierno de no intentar acrecentar o exagerar todavía esa situación de descapitalización y de falta de solvencia que se estaba planteando en la entidad, ¿no? Y ahí puede haber cierto, no sé, delito o sospecha de información privilegiada por parte de los que han estado vendiendo. Si hubiera existido, obviamente sería un delito y, hombre, pues la mente es libre de pensar, pero en este caso, digamos que acontecen o presuntamente acontecen demasiadas cosas no muy habituales. Poco transparente. Claro, frente a una caída de un 18% de la cotización, como sucedió en Popular, lo habitual es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiera procedido a la suspensión de la manos de la justicia y que pero es que además, ¿no? lo más habitual hubiera sido también que si no había opción de comprar y se necesitaba realizar de una forma acelerada, en vez de haberse ido a un mecanismo de resolución que tiene la L, es decir, y digo que tiene la L porque es la primera vez que se aplica, con lo cual da lugar a que puedan haber excesivos problemas a posteriori. Hubiera sido mucho más fácil el nacionalizar esta entidad o haber hecho una aportación de capital vía la adquisición por parte de Bankia, aunque hubiera sido a un precio muy por debajo de mercado, que por otro lado, dadas las cotizaciones que estaba teniendo en los últimos días, hubiera sido factible. No lo sé, caben muchas dudas y desde luego la situación se presenta, pero se presenta complicada. De cualquier modo, al final no pensemos que esto a los españoles nos va a salir gratis, porque si definitivamente se le diera la razón a los accionistas, el responsable civil subsidiario sería el FROP y por tanto, una vez más, ¿no sería el Santander, que es el que ha comprado, que se supone que compra la deuda? No, en este caso ellos compran la deuda, pero la compran compran la deuda de la entidad, pero una vez el banco se ha procedido a la cancelación, a la suspensión de todos los valores y a su venta por €1. Entonces, con lo cual, claro, y esto ¿quién lo realiza? Esto lo realiza el mecanismo único a través del FROP, con lo cual el responsable en primera instancia sería el FROP. Es decir, una vez más, todos los españoles. Y también podría ser un juego de mercado, es decir, no lo sé, pero por ejemplo que el Banco Popular que quería vender, lo querían vender a toda costa, pero en el valor actual de ese momento no lo compraría nadie, y si va bajando y si va bajando y si va bajando, el Santander está insinuándose, tirando los tejos para que cuando llega a una situación límite entonces se compra para favorecer al Santander. Ya, pero, ¿o no? Pero vamos a ver, aquí quien gana será el Santander, pero aquí los accionistas del no, pero me refiero a los directivos, a la cúpula, a los mandamases, ¿no? Pero bueno, eso es especular, que tampoco sabemos. No sería una situación al uso, no sería normal y tampoco se le ve la ganancia y la visibilidad de esa ganancia, con lo cual yo en principio eso sí que lo descarto totalmente, ¿no? ¿Es cierto que el Santander pagó €1 al Popular y la transferencia le costó €8? Bueno, si no que viene por ahí fotos de WhatsApp. Va a ver, eso no será verdad, pero porque es el Santander, pero seguramente, Isabel, si lo hubiéramos hecho tú y yo, seguramente nos hubiera costado. Es que me pareció carísima, ¿eh? Yo decía, oye, que la gana a través del Sabadell, que las transferencias son gratis. Que vamos, en fin, es el tono, el punto humorístico, porque recuerdo eso que había, la gente se estaba cachondeando del tema de fíjate, bueno, esto es algo que yo creo que española, ¿no? Que además nos caracteriza a los españoles y creo que nos ayude a asumir muchas de las situaciones habituales, ¿no? Es decir, porque mira, ya si encima no nos lo tomamos con humor, pues Isabel, ¿para qué, no? Pues efectivamente, y por eso hago yo la buena economía. Es que a ti te sorprendía un poco, pero ¿cómo que solo noticias buenas y tal de economía? Y es que yo empecé este programa hace muchos años, en plena crisis, pero en plena crisis, que es que se acababa el mundo, que no íbamos a recuperarnos en 30 o 40 años, no lo iban a ver, vamos, nuestros hijos, por lo menos nuestros nietos. Y cada vez que ponías la televisión o escuchabas la radio, era una depresión, era una tristeza. Digo, bueno, y aquí los empresarios, entonces aquí ¿qué? Nos pegamos un tiro. Y entonces surgió lo de la buena economía, digo, algo bueno tiene que haber por ahí. Y cogí al presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, Arturo Casinos, y le metí en este embrollo, digo,
digo, venga, me tienes que contar, Isabel, pero nos va a durar la sección 2 minutos, porque es muy difícil. Y buscando se encuentra, y yo siempre encontraba alguna, siempre encontraba alguna, siempre. Yo toda contenta. Y bueno, y también es dar oportunidad a empresas, pues empresas nuevas, que por lo que sea también hacemos unos encuentros de empresariales de network para darse a conocer y crecer y hacer negocio siempre de todo lo que podamos, ¿no? Tenemos el medio de la radio, pues entonces hay que aprovecharlo. Hay que utilizarlo, efectivamente. Otro tema porque bueno, pues nos bancos no habrá dinero, pero parece que el gobierno tiene, bueno, es que creo que viene de Europa, pero esto de los ninis, ¿cómo puede ser que van a poder ganar 1.255 euros al mes durante 1 año y medio con una ayuda pública porque por lo visto van a otorgar una subvención de 430 euros a los menores de 30 años, así ¿no? Y pero luego, eso es la ayuda directa, pero por lo visto luego van a tener un contrato de formación que se obliga a una remuneración de al menos el salario mínimo interprofesional, con lo que tenemos que sumar el salario mínimo, que está en 825 euros, más los 400... estos y pico, que ¿cuántos era? 430. Sí, pues 21.000 euros al año aproximadamente. Sí, que no está nada mal. Chico, está muy bien, Yo me voy a dedicar a ser nini, Vamos a ver. Cierro la empresa y voy a ser nini. La buena noticia es que les van a dar un complemento salarial, que es algo que en el pacto del PP con Ciudadanos se comprometió a determinados grupos, bueno, pues afectados por un excesivo azote del desempleo. Esta sería la buena noticia a todos aquellos jóvenes menores de 30 años que ni estudien ni trabajen, que quiero recordar que la definición cosa que a mí ya me parece un poco sospechosa, Vamos, quiero decir, hay 1.600.000, a mí es que no me parece bien que ni estudies ni trabajes, ¿no? O sea, antiguamente cuando eras pequeño el que no quería estudiar se ponía a trabajar. Claro. Ya sé que hay poco trabajo, pero Isabel, esto no era la zona de la buena, esto no era la parte de la buena economía. Claro, porque si me vas a decir... No, hombre, pero luego la puedes comentar y pues tampoco vamos a hacer un programa de color rosa, ¿no? Hay que analizar cada cosa. Es bueno para los que no trabajan ni estudian, pero bueno, normalmente una persona, si no encuentra trabajo bajo ningún concepto, que lo busca y no lo encuentra, lo normal es que mientras tanto se dedique a formarse, ¿no? Mira, claro, lo que no es normal es que no hagas nada. Esta es la parte que a mí no me gusta. O limpiar la casa, o yo qué sé, algo. Vamos a ver, es decir, estando la economía como está, estando la tasa de desempleo, que quiero recordar que es un 18,5% de desempleados, y además en los jóvenes representa un 43,2%. Es decir, con este escenario, hombre, precisamente que incentives a aquellos señores que de su parte han puesto bastante poco, es decir, porque ni estudian, ni trabajan, ni están, ni se les espera, cuando además estamos hablando de gente que en muchos de los casos no es que no estudie porque llegaron a los 27 años y no han estudiado, no es que llevan mucho tiempo sin estudiar, es decir, estamos hablando de aquella gente que tiene un perfil más difícil de incorporarse. Claro, que tú empieces incentivando esto para que se reincorporen al mercado laboral, de entrada me parece injusto, socialmente, en la medida en la que, hombre, debes de incentivar a aquel que se esfuerza. La cultura del esfuerzo, claro. Realmente estás destinando un dinero a aquellos perfiles, digamos, que menos capacidad productiva pueden tener. Es decir, en definitiva, hay algo que está claro y es el principal problema de la economía de este país, que necesitamos mejorar la productividad. La implicación y la vinculación directa entre productividad y formación nadie la cuestiona y nadie la pone en duda. Con lo cual, es una acción orientada sobre un perfil de gente que de por sí va a generar muy poquita productividad. Además, quiero recordar que ya existía un contrato de formación. Las empresas pueden contratar, no sé si durante 2 años, que no pagan casi nada de seguridad social a cambio de que tienen que estudiar unas materias que lo hacen online y tal. Efectivamente. Entonces, bueno, esas modalidades de contratos ya existían, pero era una persona que trabajaba, o sea, que estaba contratada por la empresa. Claro, si esta noticia lo único que pretende es decir, bueno, vamos a poner estos chavales a que vayan a buscar un contrato de formación y entonces que vengan con el contrato de formación, lo justifiquen, entonces nosotros les vamos a pagar creo que eran 300 y pico euros todos los meses, además del correspondiente salario. 430, 430. Según venía por aquí. Pero además hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que al final la señora Báñez ha destinado para esto 500 millones de euros de este presupuesto. ¿De dónde sale ese dinero? De los presupuestos generales del Estado. Yo creía que
que lo concedía Europa. No, eso sale de los presupuestos generales, están habilitados los 500 primeros millones, entonces que sería la parte que impactaría en este año, que lo que permitiría sería cubrir entre el 5 y el 7% de los jóvenes del 1.600.000 ninis que tenemos en este país que se encontrarían en esta franja y que cumplirían con estos requerimientos, con lo cual una vez más pues al final se toman acciones más orientadas al titular de prensa de trabajo y a que nosotros estemos hablando 10 minutos ahora sobre ellos que a la efectividad real que pueden tener esto. Y tenemos tanto dinero como para poder destinar 500 millones. Esto es lo que se ha habilitado. A mí no me preocupa que se destinen 500 millones, es decir, probablemente tenemos capacidad de destinar mucho más. A mí me llama poderosamente la atención de los presupuestos que se van a aprobar, porque ahora sí que parece ya obvio que se van a aprobar. Me llama la atención que realmente lo que no destinemos sea inversión. Es decir, yo no conozco ninguna empresa, ninguna familia, ni por supuesto ningún gobierno que si no invierte en infraestructuras, en definitiva, lo que se llama inversión, en generar riqueza futura, se salga hacia adelante. Entonces creo que tiene demasiada componente destinado a gasto social, que no me parece mal que haya gasto social. El problema es que necesitamos asegurar el gasto social de hoy, el de mañana y el de pasado, y para eso tenemos lo que tenemos, y con esos juncos, con esos mimbres hemos de hacer cestos. Un día ya hablaremos más adelante del tema de las pensiones, a ver cómo se soluciona. A mí no me parece excesivamente bien que se dedique a esto, pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Me imagino que el Nini estará encantado. Yo es que, por supuesto que sí, o sea, encantados, pero lo que hablábamos antes de lo de la formación, de la preparación, es que tampoco, que puede pensar algún hombre, pero es que hay gente que no tiene dinero para que estudien sus hijos, pero hay muchas opciones de sacarse cursos de forma gratuita, o sea, o incluso no pagas matrícula, y hay opciones online, y hay muchas modalidades que lo mismo te cuesta estar en casa que estar haciendo algo útil, pero por la propia persona, porque también tiene que aprender a luchar en esta vida, para todo, porque le tocará luchar en esta vida, pero para todo, hasta para conquistar el amor de su vida. Si no luchas por nada, mal vamos. Efectivamente, yo creo, mira, si empezamos a aceptar que, bueno, es que hay gente que no tiene dinero para estudiar bien, esto no es del todo así, es decir, hay opciones. El INEM también ofrece. Efectivamente, tienes el INEM, tienes todos los cursos de formación ocupacional donde se destinan cantidades importantísimas por parte de las comunidades autónomas a esta finalidad. Es decir, existen programas de becas que incentivan el 100% de estudios universitarios e incluso de másters. Claro, el problema es que para estudiar, como para todo en la vida, uno tiene que dar resultados. Entonces, claro, cuando lo que estás hablando es de alguien que sistemáticamente no da resultados, esa es la parte que a mí me parece perversa, ¿no? De decir, y ahora tampoco te voy a incentivar, ¿no? Es que hay que esforzarse. Claro. Que por otro lado, el gobierno también dicen que está trabajando con una medida complementaria, que sería bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social a aquellas empresas que conviertan esos contratos de formación que estamos hablando, que pueden tener una duración de hasta 3 años, en indefinidos. Si los hicieran indefinidos, bonificarían a la Seguridad Social. Bueno, lo están estudiando. No quiere decir que se haya puesto ya en marcha. Sí, bueno, pero de cualquier modo, esto lanza una vez más yo es que aquí tengo que decir que yo no estoy nada de acuerdo con este tipo de políticas. Es decir, yo creo que la seguridad social es algo que no deberíamos de seguir cargando con excesivas bonificaciones, por una sencilla razón, porque lo que está en peligro directamente son las pensiones de nuestros mayores. Es decir, están en peligro nuestras pensiones. Entonces, precisamente, yo creo que los incentivos deben de ir a mejorar la productividad, a facilitar determinadas vías de contratación, pero por otra línea que no sean las deducciones directas en las cuotas de la seguridad social. ¿Por qué? Porque si lo que estamos haciendo es incentivar esto es algo que aparentemente no nos cuesta dinero, es decir, bueno, pues oye, no se paga la seguridad social, pero luego sí que nos rasgamos las vestiduras cuando vemos que tenemos la hucha de las pensiones vacía y que necesitamos habilitar una inyección de 17.000 millones de euros, que va a ser lo que se va a tener que inyectar este año para poder pagar las pensiones. Y esto al final luego va a tener que venir apalancado con deuda, vamos a subir los ratios de endeudamiento del país, que ya están bastante altos, con lo cual yo creo que deberían de mirar mucho
mucho a la hora de hacer planteamientos que impacten sobre las cuotas de la seguridad social. Es más, yo sé que el socio del gobierno está muy por la labor, Ciudadanos, pero yo es algo que eliminaría directamente, por sanidad económica, nada más. Ya. Bueno, otro último tema que además no es ya de ahora mismo, de esta semana, pero se me quedó pendiente la pasada semana y era un tema que quería tocar. Y es que bueno, pues ya de todos he sabido que el Tribunal Constitucional ha anulado además por unanimidad, la amnistía fiscal que se aprobó en el 2012 por el PP. Porque, bueno, parece ser que el indulto fiscal es inconstitucional, ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida que legitimó el fraude. Porque, bueno, más de 31.000 contribuyentes pudieron regularizar este dinero evadido. Y entonces, esto, yo me gustaría saber qué significa, de cara al porque el que blanqueó, afloró, vamos, lo hizo legal, el dinero lo trajo a España y pagó sus impuestos, claro, es un agravio comparativo para los demás que tenemos que pagar mucho más, y no es justo, evidentemente, y se supone que la ley es igual para todos. Pero el gobierno además quería ingresar, esperaba ingresar bastante más dinero, 2.500 millones por lo visto, y no llegó ni a la mitad. Yo quería saber, de cara al contribuyente, a esa persona que se acogió a esta modalidad de la amnistía fiscal, ¿ahora qué le pasa? ¿Qué pasa nada. Con estas personas? No le va a pasar absolutamente nada. No le va a pasar absolutamente nada. Bien. Es decir, buena noticia, ¿ves? Tengo buena economía. Claro, sí, pero va a ser la única parte buena que tiene. Claro. No le va a pasar nada, no le va a pasar nada porque lo que sostiene el Supremo es que no tendría ningún sentido desdecir algo que se aprobó por un decreto ley, ¿no? Con lo cual se respeta en ese aspecto la decisión, aunque si bien se plantea su inconstitucionalidad. ¿Esto qué establece? Bueno, pues esto establece que probablemente no vayan a volver a haber más amnistías fiscales en este país, con lo cual me parece una muy buena noticia. Pero además es que esto era esperable, es que alguien ha pensado de verdad que puede ser constitucional, ya no te digo moral, que no lo es, o adecuado, que en su momento tampoco lo fue. Hombre, es que los que pagamos muchos impuestos nos duele, claro, nos porque duele. Fíjate, es que el planteamiento de la amnistía, cuando llegó el señor Montoro y lo planteó, dijo, mira, tenemos un problema de déficit quiere decir que las administraciones públicas se gastan más dinero que ingresan. Hombre, pues la solución de esto es empezar a gastar menos, pero no, la solución que nos planteó es decir, bueno, voy a, por un lado, declarar una amnistía fiscal, con esto voy a ingresar 2.500 millones de euros más, pero además voy a subirle el IRPF a todos el resto de mortales, los que no han defraudado y los que sí que pagan sus impuestos, pero es que además voy a congelarles las pagas a los funcionarios y bueno, y una serie de medidas de choque que se plantearon. Claro, entonces es que ya no es un problema de que sea constitucional o no, Isabel, es que es un problema de que no es moral. Tú no puedes al señor que está pagando decirle a usted además a partir de ahora va a pagar más porque hay déficit, y sin embargo al sinvergüenza, al que se ha llevado el dinero a Belice, a Suiza o cualquier otro paraíso fiscal, bueno, si este señor ahora lo aflora, se lo vamos a perdonar y nada más va a tributar al 10%. Pero es que además las cosas se hicieron tan sumamente mal que ni se recaudaron, como bien decías, los 2.500 millones, sino que se recaudaron, no llegó a 1.100, pero además es que el tipo impositivo medio fue del 3,2%. Ah, en vez del 10, pues se hablaba del 10, ¿no? Claro, con lo cual, bueno, pues aquello al final ¿por qué? Vaya chollo. Pues porque fue un fiasco absoluto. Entonces, este es uno de los motivos por los que algunas personas a lo largo de la semana pasada pedían la dimisión del ministro. Porque la acción estrella que planteó se le declara, por un lado, inconstitucional, 2, no obtuvo los resultados, y 3, solamente hay que ver quiénes son los señores que se acogieron a esta amnistía fiscal y ver cómo muchos de ellos están en estos momentos en los tribunales con imputados de algunos delitos bastante considerables, con lo cual además el dinero no es que solamente fuera negro, que lo era porque si no hubiera sido amnistía, sino que en muchos de los casos era de muy dudosa procedencia, ¿no? Bueno, y además estarán fichados, porque como ya han declarado, ya saben que tienen nombres y apellidos y los estarán mirando con lupa, digo yo. Ya, el ¿no? problema es que sí, el problema, que este es otro de los grandes problemas, que un día si queréis podemos hablar sobre el tema de paraísos fiscales, evasión de capitales y demás. El gran problema que tienes es que ese dinero no está aquí.
y que por tanto es muy difícil que la Controlarlo, Hacienda ¿no? española pueda investigar. Ya. ¿Investigar qué? Si, bueno, ya, de momento ya sabes que tú tienes un pájaro que un buen día trajo dinero, que lo tenía por ahí fuera y lo declaró en una amnistía fiscal. Pero a partir de ahí, el seguirlo, el mandar una comisión rogatoria, para mandar una comisión rogatoria tiene que haber una investigación previa. Claro, tienes que decirle a alguien exactamente por qué te solicito ese dinero. Que hay un juicio y que necesito ver los y datos. El paraíso fiscal, Ya. en principio, suelen obviar todo este tipo Como de su comisiones propia palabra rogatorias, indica, ¿no? paraíso, ¿verdad? Claro. Pues es un paraíso. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar respecto a esto. ¿Hay antecedentes en otros países? ¿Eso es una práctica habitual, esto de la amnistía fiscal? O... Esto es una práctica que algunos gobiernos han realizado, incluso dentro de la zona euro, pero que digamos que no es muy correcta y no está muy bien vista. Yo creo que... países democráticos... Sí, países democráticos, es decir, en Francia la hubo en un momento dado, es decir, han habido algunos países en los que sí que se ha cometido. Lo que sucede es que yo creo que en estos momentos en el momento en el que se produjo en España, yo creo que pretendía más dar una sensación de gravedad absoluta económica que en sí la propia aportación que fuera a generar. Y esto cuando hablamos de economía a nivel macro, a nivel político, muchas veces no solamente es importante lo que se haga, sino la repercusión en medios que pueda en un momento dado tener. Entonces, claro, el decir, vamos a decretar la amnistía fiscal es como decir, bueno, es que esto ya es lo último. Qué miedo, imagínate, ¿no? ¿Qué pasa? cuánto de mala es la situación y por qué os vamos a subir 2 puntos el IRPF o por qué os vamos a congelar los salarios, ¿no? Ay, aquí los normales no nos libramos estamos acribillados. Bueno, y a nivel de gobierno, el que se declare inconstitucional es que no la podrá aplicar, se pide la dimisión y que no dimitirá, imagino. No dimite porque en este país no dimite absolutamente y ya está, nadie. ¿no? No hay más consecuencias. Tampoco se va a hacer el harakiri porque no somos orientales, con lo cual, bueno, pues no ha pasado nada. No ha pasado nada, ¿no? Es decir, para mí la parte positiva, la buena noticia es que esta sentencia complica enormemente el que se pueda volver a establecer este mecanismo de una forma legal en el futuro. No y esto sí que creo de verdad que es una gran noticia. Bueno, pues eso es lo único bueno. Bueno, como nos queda ya poquito tiempo, vamos a hablar un poco. Tú eres socio director de alquilerejecutivos.com, que ya te digo, el nombre, de hecho, y la primera vez que hablé contigo, como no me fijé demasiado porque iba con prisas, pensaba que erais una inmobiliaria por lo de alquiler, ¿no? Y me dice que no. Bueno, a ver, esto de ejecutivos de alquiler, ¿no? A ver, a mí me suena esto muy raro. Mira, esto viene, esto es una compañía de lo que se llama universalmente reconocido como interim management. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el utilizar palabras que no sean españolas porque al final parece que no nos hay gente que no lo entiende, además. Perfecto, claro. Vamos a ver, voy a intentar explicaros. Sí, realmente nosotros alquilamos ejecutivos. Es decir, nosotros lo que hacemos es, frente a una situación que tenga una compañía en un momento dado puntual, es decir, desde un problema de una crisis financiera, desde una situación en la que se plantea un proceso de internacionalización, bueno, pues, y sobre todo en un entorno como el que nos movemos de la Comunidad Valenciana, aunque nosotros estamos presentes en toda España y en Marruecos, pero bueno, no tiene mucho sentido, por ejemplo, pues para una reestructuración de deuda contratar a un gran experto financiero para que esté en tu compañía durante cuánto tiempo, porque ese proceso probablemente dure 6 meses, 9 meses, pero ¿y luego qué hago con este señor que cobra tantos miles al año y que además me ha pedido un coche de compañía, etcétera, etcétera? Parece que no tiene mucho sentido. O en un proceso de internacionalización. Es un proceso para dar imagen crítico, también, ¿no? Claro, crítico para nuestra compañía, donde necesitamos un primer espada, alguien que esto lo haya hecho muchas veces. Bien, nosotros lo que planteamos es la posibilidad de, una vez analizado el proyecto, poner a su disposición perfiles del más alto nivel, ejecutivos del más alto nivel, para acometer desde dentro de la compañía, sudando la camiseta con la empresa y con su propia estructura, dicho proyecto. Con la diferencia de que es durante un tiempo puntual. Nosotros establecemos cuánto tiempo va a estar ese profesional o esos profesionales, porque en función del proyecto incorporamos 1, 2, 3, los que necesitemos en distintas posiciones: directores generales, directores financieros, consejeros delegados, responsables de exportación, en fin. Los incorporamos durante el tiempo que establezcamos y que hayamos pactado y acordado con el cliente. En ese tiempo, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una persona que, donde probablemente frente a un problema de reestructuración de deuda, un director financiero lo haya hecho 1 o 2 veces en la vida, este señor está haciendo procesos de reestructuración de deudas todos los santos días en distintas empresas.
¿Qué te aporta? Sí, que te son aporta, expertos en las diferentes te aporta materias. Una visión global, te aporta ya una capacidad de medir cuáles son los impactos de todas y cada una de las acciones que tienen fruto de esa experiencia, un conocimiento multisectorial que le permite ser mucho más efectivo. Con eso lo que conseguimos es reducir el tiempo de ese proyecto, no cargar con un coste fijo a la compañía. Claro, y bueno, porque no tienes que pagar ya seguridad social, pagas la factura que haga tu empresa como alquiler. Es una vinculación puramente mercantil, y los que sí que tenemos nosotros es a estas personas sí que las ponemos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo que tenemos son muchos clientes en los que vamos simultaneando precisamente todos estos profesionales. Por eso que sí, alquilamos ejecutivos. Es una figura que se llama Interim Management y que realmente está dando muy buenos resultados. Es una figura que viene del mundo anglosajón. Y tenéis catálogo para poder elegir. Bueno, pues yo quiero uno de moreno de ojos azules. Son todos feos. Yo lo siento por mis compañeros, son todos feos. Es que no, a ver, la reja como vulgarmente se dice a huevo. Claro, me estaba imaginando pero aquí, básicamente lo que analizamos es un poco, hacemos un diagnóstico de la situación que tiene la compañía. Pero una cosa, vamos a ver. Tú, por ejemplo, pues vamos a poner el caso. Yo tengo una emisora de radio y necesito, pues, yo qué sé, pues voy a vender la compañía, por ejemplo. Entonces, tengo que hablar con un socio y tal. Entonces, necesito un experto en negociaciones de este tipo, por ejemplo. Sí. Pero claro, primero tendría que estar formándose sobre mi situación y cómo va mi empresa. Es decir, a lo mejor él no conoce una emisora de radio. Vamos a ver, bien, pero es un negocio, es decir, cuando uno vende negocios, esto no es esto lo dicen todos nuestros clientes. Es que no, sí, me va muy bien el tema de una emisora de radio. Es decir, hay una primera parte donde nosotros nos incorporaríamos gente especialista en el diagnóstico de la sociedad, y lo que veríamos es cuáles son los puntos fuertes en tu proceso de venta, cuáles no, realmente cuáles son los activos, dónde tú tienes posiblemente empresas que podrían encajar, si probablemente incorporar tu emisora dentro de otro grupos, y a lo mejor desestructurarlas en trozos y vender nada más la parte del core business por un lado, es decir, la parte, disculpad la expresión, la parte mollar, la parte importante, y luego el resto de negocios alternativos, pues a lo mejor deslocalizarlos o venderlos a otros lados. Es decir, esa fase es la primera que haríamos. A partir de ahí, nosotros ya somos capaces de determinar cuáles son la persona o las personas adecuadas para incorporarse a liderar ese proyecto. Bueno, el hecho de que no hayan llevado una compraventa de una emisora, que no sería el caso, que vaya por delante, ¿sí? que tenemos alguna experiencia en el tema, pero eso en principio no debería de ser ningún problema, porque tampoco la gente que lo iba a hacer en tu compañía han vendido nunca una emisora. Pero a diferencia, este ejecutivo sí que ha procedido a realizar un montón de procesos de compraventa societarios. Pero que tienes que estudiar un poco el caso concreto antes de lanzarse a... Y estamos hablando de un proceso que como es en el de la venta, luego lo venderías y ya está. Pero imagínate otros procesos, por ejemplo, cuando hacemos... comprar un socio, cuando es al revés, cuando nosotros entramos como parte compradora y nos incorporamos en el proceso de reorganización y adaptación al grupo como directivo de primer nivel. Luego después tienes que transferir el conocimiento y el saber hacer a la gente que se queda, porque tú al final te vas. Esa es la tercera parte, es decir, esa transferencia del conocimiento es importantísimo. Sí, eso está totalmente estipulado, totalmente medido, y es algo que nosotros cuando mantenemos las primeras reuniones con los clientes ya les planteamos y se lo dejamos de una forma clara. Y una cosa muy interesante que veo es que claro, vosotros sois expertos en redactar informes, tanto si tiene auditorías antes o no tiene, que muchas veces a lo mejor bueno, pues yo qué sé, a todos nos ha pasado, pues una persona que dice, oye, pues a mí me interesaría participar en esta empresa, hazme un informe, hazme un dossier, y tú pues lo haces pues intentando destacar lo bueno y con bonitas palabras, y te tiras a lo mejor 15 días haciendo esto, pero que a lo mejor se queda muy cojo, o a lo mejor no es lo que se debe utilizar, o sea, tienes o das aguas en algunos sitios, o das demasiadas pistas a un competidor tuyo para que al final te acabe poniendo en una posición. ¿En qué condiciones? Pues un poco te lo tienes que inventar tú, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, podría ser tal, pero que hay más variables y hay más factores y más opciones, que a lo mejor la persona que no sabe de esto conoce bien su empresa, pero no sabe redactar un informe que sea atractivo para el inversor. Ya no es un problema de saber, es un problema de tener la experiencia de decir qué debo de poner y qué no debo de poner. Mucho ojo, porque por ejemplo eso que se llama un testigo, cuando uno prepara eso no debes de dar demasiada información, es decir, debes de dar muy poca, simplemente debes de dar aquellos aspectos que a un posible comprador le interesen. Muchas veces te los piden.
Bueno, pero al vicio de pedir la virtud de ya lo es sé, decir, ya lo sé. ya entramos en un proceso de negociación. Es decir, se dan los datos que se dan hasta en el momento en el que exista un compromiso por una de las partes en las que diga, oye, sí, me interesa. Bueno, pues si te interesa, hasta aquí puedo vas leer, a tener... sí, no, oye, ¿no? esto es como cuando uno quiere el piso, ¿no? Bueno, si quieres que lea más, pues vas a tener ya que empezar a poner al menos los datos por la pasta por delante, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se entra en los procesos de lo que se llama due diligence, donde tanto donde el comprador pues establece una auditoría sobre la sociedad. También en esa parte trabajamos mucho, porque es muy importante a la hora de una compañía de saber darle el valor adecuado. En ocasiones hay que maquillar, yo no te voy a decir que no, determinadas cuentas, no te pienses que eso solamente lo hacen los bancos, ¿no? Es decir, bueno, es un proceso que no es fácil y en definitiva también te digo que acaban nuestros honorarios justificándose sobradamente. Es decir, a mí lo que me gusta de esto es que cuando acabas el trabajo, en muchas ocasiones me dices, si es que os habéis pagado solos. Bueno, es de lo que se trata, ¿no? Un poco de decir, me ha salido es que al final, más que rentable. La rentabilidad extra que he obtenido me ha justificado sobradamente vuestros honorarios. Efectivamente. Que nos tenemos que ir ya, Vicente Montañez Valenzuela. Una última cuestión, pero nada, en 30 segundos. ¿Cómo ves la situación económica ahora mismo? ¿Realmente se están viendo esos brotes verdes famosos? ¿Está repuntando? Porque hay gente que dice que solo se ve en la macro, pero en la calle no se ve. ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, muy fácil. Acuérdate que es la buena economía. Sí, yo creo que hay aspectos macroeconómicos que apuntan a que las cosas están mejorando, pero también es verdad que tenemos unos desequilibrios importantísimos. Eso es lo que hace que veamos que la macroeconomía crecemos al 3,2% y sin embargo luego la gente dice, oye, pues a mí tampoco me va tan bien, ¿no? Yo creo que ahora hay que trabajar más precisamente en esas pequeñas desequilibrios que existen, pero sí, desde luego estamos mejor que hace unos años. ¿Y plazo para volver a como estábamos, casi como antes? Porque ya sé bueno, que... a volver como antes no vamos a volver nunca, y yo siempre estimo que esto nos puede llevar todavía unos 5 o 6 años más. Bueno, pero subiendo. ¿Sí? Bueno, pues Vicente, ha sido todo un placer y espero que repitas y que vuelvas, ya sabes dónde estamos, así que encantados. Gracias, hasta luego.